Buenos días, mi nombre es Salgado Palacios Ariadna Carolina. Tengo a exponer dos temas, uno de ellos es el paso de la radiación a través de la materia y su daño. ¿Qué es la radiación? Es la propagación de energía en forma de ondas electromagnéticas o partículas subatómicas a través del vacío o de un medio material. La radiactividad se aprovecha para la obtención de energía nuclear. Para indicar el nivel de peligro que representa para los seres humanos, se representa en dos formas. La radiación no ionizante. No tiene la suficiente energía como para romper los enlaces que unen los átomos del medio que irradian las ondas de radio y televisión. Y la radiación ionizante tiene suficiente energía como para producir que los átomos del medio y la materia sea irradiado. En este caso sería los rayos X. Una de las características esenciales de las radiaciones ionizantes, los fotones, neutrones y partículas cargadas, es su capacidad de penetrar en la materia e interactuar con ella. Esto quiere decir que básicamente una partícula es ionizante si su energía es mayor que la energía de ionización de una sustancia típica. En las interacciones la radiación pierde parte o toda su energía cediéndola al medio que atraviesa mediante distintos mecanismos de interacción que dependen esencialmente del tipo de radiación. ¿Cómo medir las radiaciones ionizantes? Un dosímetro es un instrumento que permite medir la dosis de radiación ionizante. Existe una gran variedad de dosímetros, por lo que es importante seleccionar el más adecuado en la función que estás utilizando. Así también existen dosímetros personales o de área. Se mide mayormente en microsieverts. Los dosímetros personales se utilizan cuando es necesario medir la dosis recibida por parte de una persona determinada. Existen distintos tipos de dosímetros personales, de solapa, de muñeca o de anillo. Los dosímetros de área se utilizan cuando no es necesario conocer la dosis recibida por parte de una persona determinada, pero sí es necesario conocer las dosis recibidas en lugares o puestos de trabajo. ¿Cómo reconocer la radiación? Las radiaciones ionizantes no son visibles, silenciosas o definitivamente no podemos detectarlas con nuestros sentidos. Sin embargo, se puede detectar y medir por distintos procedimientos. Sin embargo, es posible reconocer su existencia por efectos que ocasionan que nuestra capacidad de ionización de la materia y de ser absorbidas por la misma. Por ejemplo, ya en 6 meses del descubrimiento de los rayos X por Rothstein, en 1895 se describieron los primeros efectos nocivos para las radiaciones ionizantes. Las unidades y magnitudes correspondientes más utilizadas para medir la radiación ionizante y los compuestos de radiación son magnitud, que es actividad, dosis absorbida, dosis equivalente y dosis efectiva. El proceso físico medio que se acopla a desintegración nuclear, energía depositada, efecto biológico y riesgos. Sus unidades del sistema internacional serían Balcar, Gray, Silver y Silver. Los síntomas en los humanos a causa de la radiación acumulada durante el mismo día, los efectos que reducen el mismo número de silvers se acumula en un periodo más largo es muy peligroso. Por ejemplo, de 0 a 0.25 silver no hay ningún riesgo. De 0.25 a 1 silver hay algunas personas que sienten náuseas, pérdidas del apetito y mareos. Pueden sufrir en la médula ósea daños en los ganglios linfáticos o en el vaso. De 1 a 3 silvers, en este caso sería la afectación del vaso ya más grave, con recuperación poco probable. De 3 a 6 silvers sería hemorragias internas, infecciones, diarrea, esterilidad y muerte si no se trata a tiempo. De 6 a 10 silvers son los mismos síntomas, más deterioro en el sistema nervioso central y muerte probable. Y de 10, más allá de 10 silvers, sería la parálisis y la muerte. Las cantidades que usualmente se exponen los seres humanos, ejemplificando, sería la dosis que se utiliza en radioterapia es de 1000 milisilvers, mientras que la dosis que se exponen los astronautas durante 4 meses es de 100.000 microsilver. Las tomografías computarizadas del abdomen que se obtienen en los hospitales es de 10 milimicrosilver.
microsieverts. La dosis de los trabajadores en la industria nuclear por un año es de 1 microsievert. Esto da a mostrar que en comparación que varían las actividades son nocivas y son prolongadas durante mucho tiempo. Tipos de radiaciones según la interacción con la materia son 3. El primero es alfa. Los núcleos son cargas positivas formados por unión de 2 neutrones y 2 protones. Sus partículas son muy grandes si las comparamos con el resto de las radiaciones. Aunque tienen gran capacidad destructiva, su tamaño impide que penetre o descienda en otras materias o tejidos, por lo que su efecto es superficial. De hecho, con una simple hoja de papel se puede detener. El segundo sería beta. Tiene cierta carga eléctrica, aunque dependiendo del tipo de desintegración del átomo radioactivo puede ser positivo o negativo. Se trata de un tipo de partícula mucho más pequeña que la partícula alfa. Por lo tanto, puede atravesar mayormente distancias en nuestros tejidos. No obstante, no construye problemas mayores a no ser que se ingiera o se inhale sustancias radioactivas que generan este tipo de radiación. Por último, la gamma está construida por fotones gamma, que al tratarse de partículas mucho más pequeñas, la radiación gamma es capaz de penetrar más profundidades en los tejidos, causando alteraciones en los órganos internos. El ejercicio que haremos ahorita en esta sección va a ser calcular la energía fotoeléctrica. Consiste en una emisión de electrones por un material al incidir sobre una radiación, calculando la energía fotoeléctrica. Tenemos un pedazo de metal en el cual hay algunos electrones. Se dibujará un electrón en este unido al metal, porque es atraído por las cargas positivas en el núcleo. Si hacemos brillar una luz en el metal con el tipo correcto de luz y con la frecuencia adecuada, podemos dejar afuera algunos electrones. De esta manera que se dé un flujo de electrones colisionando en dos partículas. A la partícula de luz que se le vamos a llamar fotón, que son las transportaciones de energía, lo cual va a impactar en el electrón, lo que quedará suelto. Y en este ejercicio lo que vamos a hacer es calcular la energía del fotón. El siguiente ejercicio es así. Si un fotón de longitud de onda de 525 nanómetros golpea cesio metálico con función de trabajo de 3 por 10 a la menos 19 joules, ¿cuál es la energía fotoeléctrica producida? Yo invito a que pausen el video antes de saber el resultado para que puedan hacer el ejercicio. Tenemos que tener en cuenta que hay dos datos fijos. Uno es que 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo, lo que representa la velocidad de la luz, y será C. El otro sería H, que es la energía elemental de la acción, que su valor es 6 por 626 por 10 a la menos 34 joules sobre segundo. Los valores a conocer que necesitamos son la longitud de onda, que es 525 nanómetros. La energía fotoeléctrica tiene que conseguir en la fórmula siguiente. Tiene que ser la velocidad de la luz multiplicada por la fórmula de la constante, que es la energía elemental de la acción, sobre los dos multiplicando sobre lo que sea la longitud de la onda. Sustituyendo nos va a quedar 6.626 por 10 a la menos 34 joules sobre segundo multiplicado por 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Esto dividido entre 525 por 10 a la menos 9, ya que estamos hablando de nanómetros. El resultado final se tiene que cortar lo que sería segundos con segundos, metros con metros, y va a quedar joules. Entonces la energía fotoeléctrica producida sería de 3.78 por 10 a la menos 19. Bueno, ahora vamos a demostrar lo que serían los daños o efectos de la radiación hacia la salud. En este caso lo vamos a hacer con plantas, que son las lentejas germánicas. Lo que vamos a necesitar sería 60 lentejas germánicas, 4 botes, y utilizaremos una antena Wi-Fi en la cual vamos a meter dentro de un cilindro que está cubierto con papel aluminio. En los
vamos a meter 15 lentejas de cada uno. Se les va a meter su algodón y su agua para que puedan crecer. Entonces, en una caja de zapatos vamos a meter las 4. Aquí la diferencia es que tienes que dejar 2 del lado izquierdo y 2 del lado derecho. La antena que está dentro del cilindro cubierto con papel aluminio, lo que va a hacer es que el del lado izquierdo va a dar directamente, o sea, va a estar arriba de 2 botes del lado izquierdo, mientras que los 2 botes del lado derecho solamente van a estar solos, aunque estén al lado. Esto lo vamos a dejar por 6 días, que es lo habitual que crecen las lentejas germánicas, pero puede variar, pero en este caso así pasó. Se tiene que hacer un lapso de 2 horas diario, no se tiene que dejar todo reposar porque pues obviamente se mueren las plantas, si nada más queremos provocar, ver los daños o la diferencia que puede hacer. Entonces solamente se tiene que poner 2 horas cada día hasta que esté el sexto día y se vea el resultado del crecimiento. El sexto día, cuando se vieron las plantas, del lado izquierdo, quienes estaban abajo de la antena, obviamente no crecieron muchas lentejas, que algunas sí crecieron, otras muy poco y unas de plano no crecieron. Entonces, al parecer, murieron. Y las del lado derecho sí crecieron, una no creció, pero una o dos que tres, pero se vio que no fue tanto la afectación de la radiación. Entonces aquí comprobamos de lo que en mayor cantidad de radiación que está prolongado un ser vivo y es muy alta, puede afectar la salud y es dañina. Lo que nos da consecuencias de que podemos reflejarlo en nuestra vida cotidiana con los microondas, aunque no estemos expuestos totalmente, puede ser a veces letal cuando es una cantidad muy grande de radiación. Bueno, el segundo tema a explicar es la medición nuclear e imágenes magnéticas. Una medición de las propiedades de resonancia magnética nuclear, técnica empleada principalmente en la elusión de estructuras moléculas, aunque también se puede emplear con fines cuantitativos y en estudios cinéticos y termodinámicos. Procedimiento para aquellos que usan ondas de radio y un imán muy potente conectada a una computadora en fin de crear imágenes detalladas de área e interior del cuerpo. Se prefiere que la resonancia magnética nuclear, RMN abreviado, cuando el médico necesita más detalles sobre los tejidos blandos, por ejemplo para obtener imágenes de anomalías del cerebro, de la médula espinal, de los músculos e hígado. La RMN es particularmente útil para identificar tumores que están en estos tejidos. La resonancia magnética nuclear, a diferencia de la tomografía computarizada, no utiliza radiación, pero es más tardado ya que utiliza imanes. La utilización de rayos X y por lo general es inocua, o sea, es segura. Suele proporcionar más detalles que la tomografía computarizada, pero la RMN requiere mucho más tiempo y es más incómoda debido a que utiliza imanes. La resonancia magnética, si tiene ciertos tipos de objetos metálicos en su cuerpo, no se puede utilizar, ya que esto puede ser un peligro. Bueno, los tipos de resonancia magnética nuclear se dividen en 4 funcionalmente. La RMN funcional, que es la técnica que detecta los cambios metabólicos que se producen cuando el cerebro está activo. Por lo tanto, puede mostrar las áreas del cerebro que están activas cuando la persona realiza una tarea específica. La tal es leer, escribir, recordar o calcular. El RM por perfusión es una técnica mediante puede estimar el flujo de sangre en una zona en particular. Esta información puede ser útil durante un accidente para determinar si la irrigación de sanguínea se ha tirado o ciertas partes del cerebro se han visto afectadas. El RM ponderada por difusión, esta técnica detecta cambios en los movimientos del agua de las células que no están funcionando de manera correcta. Y la espectroscopía de resonancia magnética nuclear, en la cual la técnica utiliza ondas de radio que están emitidas por forma prácticamente continua en lugar de emitirse por pulsos, lo que hace la resonancia magnética nuclear. La espectroscopía por resonancia magnética nuclear se utiliza para detectar trastornos cerebrales
epilepsia, enfermedades de Alzheimer y tumores. Bueno, en esta sección ahora les voy a explicar cómo funciona la resonancia magnética nuclear. Todo está hecho por átomos, los cuales están hechos de protones y electrones. Estos normalmente están girando alrededor de los protones, por lo que cada átomo tiene su propio eje de giro de determinado spin. Al ser un imán gigante, el escáner, se crea un campo magnético muy fuerte y que puede ser calibrado para ser sensible a los átomos de hidrógeno. Cuando se entra al escáner, los espines de nuestros átomos de hidrógeno se orientan a la dirección del campo magnético del escáner, como una brújula se orienta al campo magnético de la Tierra. Esto se lanza un pulso de radio de frecuencia que se mueve los espines en otra dirección. Al retirar el pulso, los espines se tornan hidrógeno que se vuelven a alinear con el campo magnético del escáner. En este proceso se crea el efecto de resonancia magnética nuclear. Dependiendo de la cantidad de agua en cada tejido se podrá obtener las imágenes de resonancia magnética. Esto nos dará conciencia para poder ayudar a visualizar más los defectos del ser humano o los problemas que tiene uno en el cuerpo. Esto ha sido de mucha ayuda para la ciencia, ya que ayuda a las personas con Alzheimer o con tumores a erradicarlos cuando están en una temprana iniciación de la enfermedad, solamente cuando la persona se va a presentar. Y bueno, espero que les haya gustado estos temas. Investigué cada detalle para poderlos explicar adecuadamente. Y pues eso es todo por mi parte y muchas gracias.